Hola compañeros, buenos días. Pues primero que todo pedirles disculpas por haber usado esta forma para exponer, pero pues debido a unos inconvenientes familiares tuve que hacerlo. Mi tema es la generación de resúmenes. La información la extraje del portal Multi-Elish, que pues ahí están los links y sería importante que los revisaran porque tienen la información bastante especificada y son muy útiles. El primer video presentado por la profesora Lloret y el segundo por la profesora Laura Plaza. Entonces los videos inician con la presentación de los conceptos básicos. El primero pues es resumir, ¿no? Tenemos que partir de la idea de que resumir es extraer lo esencial de un asunto, y el segundo concepto es entonces que es la generación de un resumen automático. Entonces ya la generación de un resumen automático es extraer aparte de lo esencial de un asunto, poder hacerlo de manera sistemática y usando pues algunas ventajas tecnológicas para eso, o algunas ayudas de la tecnología, más bien, ya no de la forma manual como nosotros lo veníamos haciendo. Este tema de la generación de resúmenes automáticas surgió a partir del siglo XX. De hecho pues ya existía antes, pero cuando comenzó a verse en auge lo del internet y la demanda masiva de información, y sobre todo la cantidad de información a la que se podía disponer sobre un mismo asunto, entonces ya se vio la necesidad de tomar caminos cortos para poder sintetizar esa información, y allí comenzó a hablarse de ese tema. ¿Por qué es tan necesario? Pues primero porque nos ahorra tiempo, segundo porque nos ayuda a discernir si una información es de interés profundo sobre un tema o es irrelevante, y pues poder optimizar la búsqueda o el conocimiento sobre ese tema, y tercero porque nos ayuda a conocer sobre los asuntos más relevantes de un texto, es decir, sobre que según las herramientas tecnológicas qué es más relevante y qué no, y pues de esta manera poderlo cotejar con la versión que se tenga del criterio humano. Bueno, la generación automática se realiza en dos etapas. La primera pues es la generación como tal y la segunda es la evaluación. En cuanto a la generación, el primer paso del proceso es la identificación del tópico, es decir, de qué trata el documento. El segundo paso es la interpretación, es decir, entender el documento, no solo de qué trata, sino poder comenzar a interpretar su contenido. Y pues ya la tercera etapa es en donde se produce el resumen automático, que pues se hace gracias a unas técnicas que más adelante vamos a ver. Y la siguiente etapa es la evaluación. Una evaluación considera que un resumen fue bien hecho o no de acuerdo al contenido y a la legibilidad. Este contenido en términos de que en realidad no se esté perdiendo información importante que dé cuenta del documento o del texto, sí. Y la legibilidad en términos de categorías gramaticales, de una escritura pues, a nivel estructural bien realizada, y que pues esté bien concatenado, que las oraciones tengan orden, etc. Esta evaluación puede ser extrínseca o intrínseca. La extrínseca es la que da parte del resumen del contenido a partir del análisis de fenómenos externos al contenido mismo, es decir, por ejemplo, a partir de la recuperación de información, de la búsqueda de respuestas o de la clasificación de textos. Son aspectos externos al mismo contenido, sin embargo, también nos daría cuenta de una calidad del resumen. Y la intrínseca es la que se entra a evaluar directamente el resumen o lo que se produjo. Ya eso es más en términos gramaticales, más en términos lógicos y más en términos de la calidad de lógica entre las ideas que haya arrojado el resumen. Las tipologías, pues hay muchos tipos de resúmenes que se pueden producir. Esto debido también a la libertad de que diferentes formatos se pueden resumir, es decir, pueden haber resúmenes por tipo de entrada, si es un video, un audio, un texto. Pueden haber resúmenes por idioma, dependiendo, bueno, no idioma, dependiendo la lengua en la que sea
hecho el resumen, puede haber resumen dependiendo la finalidad, el género del contenido que se vaya a resumir, dependiendo de muchas cosas hay diferentes tipos de resúmenes. Entonces se podrían sintetizar primero en el resumen indicativo que proporciona al usuario una función de referencia para seleccionar documentos de una lectura más profunda. El resumen indicativo es el que a veces uno consigue en el buscador de Google, que aparece como una frase que sintetiza o algo así, que eso pues nos dice como que yo entro aquí porque me sirve para profundizar en el tema que estoy tratando, o no entro aquí. El resumen informativo ya es dentro de un mismo documento el que informa o da cuenta de manera breve pues, de lo que uno se va a encontrar si lo aborda todo a profundidad. El resumen genérico recoge los temas principales del documento y van destinados a un amplio y heterogéneo grupo de personas. Y en cambio, los resúmenes adaptados al usuario se confeccionan teniendo en cuenta las características o preferencias del usuario a la hora de seleccionar los contenidos y la forma de presentación, es decir, las necesidades, sobre todo las necesidades que tenga el usuario para poder adaptarla a la búsqueda específica que está realizando. Por otro lado, nos presentan a la hora de hablar de los resúmenes automáticos otros tipos de resúmenes que es importante abordar. El primero es el multigénero. Entonces allí este es generado a partir de varios documentos que tratan sobre lo mismo, pero con la particularidad de que estos documentos pertenecen a géneros textuales distintos, donde cada uno tiene diferentes características. El otro son los resúmenes monodocumento, que son documentos del mismo género. Por ejemplo, un resumen de noticias periodísticas o un resumen de textos científicos sobre el lenguaje, ¿sí? Estos son un resumen monodocumento. Aquí se nos presenta en cuanto a tendencias actuales un ejemplo de resumen multidocumento, el que ustedes están viendo. Si yo quiero buscar, por ejemplo, la opinión en tweets o en noticias también de un tema específico, es decir, de el iPhone, por ejemplo, la opinión que tienen los usuarios sobre el iPhone. Entonces lo que hago es que busco en diferentes fuentes de información en torno a un mismo tema. Estoy haciendo una generación de resúmenes de tipo multidocumento. Y por otro lado, pues también se tiene en cuenta los resúmenes que se hacen para crear un artículo Wikipedia, los que se resumen de tal manera que arroje un texto tipo Wikipedia, como los que nosotros pues ya hemos visto, pues con la posibilidad de que ahí tiene el enlace y que va a remitir a la otra información que ya pueda ser más extensa o más compleja. Las dos grandes categorías las dos grandes tipologías de resúmenes que abarcan los demás cuando hablamos de la generación de resúmenes automática son primero la generación de resumen por extracción. Esta se produce cuando resulta el resumen de concatenar oraciones completas del texto original. Entonces lo que se hace primero es una división del texto en oraciones, después una puntuación de las oraciones, es decir, se le da a cada oración un punto dependiendo de la clasificación que tenga en el texto, y tercero se le da se seleccionan las oraciones y ya se compone el resumen. Un ejemplo sería como un texto periodístico que algunos están escritos en pirámide invertida, es decir, que las oraciones principales tienen mayor relevancia en cuanto al contenido de la noticia. En ese orden de ideas, el generador de resúmenes automático lo que hace es puntuar las primeras oraciones con un mayor número, es decir, que son más útiles para el contenido principal, y esas oraciones son las que van a ser extraídas generalmente con una de las finales, que es como las que encierra la idea, van a ser extraídas para generar el resumen, de acuerdo a la relevancia que tengan. Y la otra pues es por abstracción, pero ya ahorita la vamos a ver. Bueno, para hacer esta generación de resúmenes por extracción, entonces hay diferentes técnicas. Una es el enfoque superficial, que es la que ya les comentaba, en donde se tiene en cuenta, se le da una puntuación de acuerdo a la importancia para el contenido, se le da una puntuación a cada oración. La otra
y pues de allí las que tengan mayor puntuación van a arrojar el contenido del resumen. Y la otra es la técnica discursiva, en donde se analiza la estructura del discurso y las relaciones entre palabras. ¿Cómo se analizan? Pues primero a través de cadenas léxicas, es decir, se recorre el texto buscando enlaces entre oraciones y pues estas oraciones ¿qué, digamos, característica tienen estos enlaces? Pues que las oraciones son hechas pues a través de sinonimia, homonimia y otros fenómenos de este tipo.